Algo así era como me imaginaba el Armagedón. Hoy hablaremos de este tema tan controvertido y que por supuesto es uno de los temas principales de los testigos de Jehová para acaparar súbditos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo listos para hablar de estos temas que siguen siendo controversiales para muchos de nosotros como ex testigos de Jehová. Hoy vamos a hablar de este tema totalmente de miedo. Sí, el Armagedón. Tan solo con oír esa palabra Armagedón, nosotros nos sentíamos, ya con las piernas temblando. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, se supone... La historia que ellos cuentan es que hace muchísimos años, de los que nosotros no entendemos, cuando se hizo la creación, cuando se creó al hombre y la mujer, estaban ellos en un jardín y en ese jardín tuvo contacto la mujer con la serpiente. Pausa. Ahí empieza con este tema de lo bueno y lo malo. Haremos un video completo de lo bueno y lo malo, porque siempre va a estar dentro estas dos palabras. Lo bueno y lo malo van a estar pendientes en todo el tiempo. Que tú estés dentro, que tú estés fuera, y que van a seguir retumbando en tu cabeza. Bueno y malo, malo y bueno. Vamos a utilizar estas palabras porque así fue y así lo conocí, no porque así sea. Entonces, cuando estuvo... la mujer en el jardín, se acercó una serpiente, la serpiente era mala, la mujer... Fíjate que la mujer no era ni mala ni buena, ¿no? Estaba cegada, ¿no? Entonces, como estaba cegada la mujer, no sabía lo malo y lo bueno. Bueno, ¿qué pasó? Según esta mujer, fue la que tomó el fruto, se lo llevó al hombre y entonces... Todo ya estaba escrito. Es algo muy extraño que a veces te llegas a preguntar... Todo ya estaba escrito, acomodado, lo que iba a pasar y lo que iba a suceder. Entonces es imposible de repente pensar cómo mucha gente pudiera actuar por cuenta propia, o muchos personajes de la Biblia pudieran actuar por cuenta propia, ya que todo esto está programado. Todo está escrito y todo lo que va a pasar ahorita, mañana y pasado y en 1000 años sigue estando escrito. Esta mujer fue la que tomó el fruto y se la llevó a su esposo y los dos comieron. Entonces pecaron. ¿Por qué? Según lo que yo entiendo, no pecaron por copular, por tener coito sexual, sino pecaron porque tomaron lo que no era suyo, que era el fruto de lo bueno y lo malo, el aprendizaje de lo bueno y lo malo. Se les condenó a que vivieran en la tierra, el tomar cosas que solamente eran de Dios, pero Dios ya sabía, los agarró de sus títeres y los puso ahí, ¿no? Para que ellos hicieran lo que ya estaba escrito. Una de las primeras profecías dice: pondré en enemistad entre ti y la mujer, la descendencia de ella y tu descendencia. Tú le magullarás en la cabeza y él te magullará en el talón. Todavía me acuerdo porque teníamos que aprendernos todos los textos bíblicos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta mujer? Sí, bueno, pues a partir de ahí les fue como en feria, porque tenían que trabajar la tierra, trabajar arduamente de sol a sol. Las mujeres tendrían dolores de parto. Y eso fue lo que pasó. Bueno, esa es la justificación de lo que nos contaron. Te magullaré en la cabeza y él te magullará en el talón. Nos dijeron que cuando murió Jesucristo en el madero, no en la cruz, tenemos muchas cosas de que platicar. Ahí se cumplió la primera parte de la profecía, pero viene la segunda parte de la profecía, que es cuando Jesús simbólicamente va a mayugar la cabeza de la serpiente, la mala del cuento, en el Armagedón. Bueno, ahí estábamos todos los días entendiendo y pensando. Las primeras veces que escuchas el Armagedón, porque es el Armagedón, la guerra justa de Dios, el día inspirador de temor, el día del juicio final, el fin del sistema de cosas, los últimos días, nunca el fin del mundo. No, nunca el fin del mundo, porque
Ellos dicen, no es el fin del mundo, es el fin del sistema de cosas. Es decir, la tierra se va a limpiar con agua y con jabón y entonces todo será bueno. Y todo será bonito y todo será agradable. Cuando empiezas a escuchar de este tema del Armagedón, pues viene mezclado en todas las historias que te cuentan. Todas las historias terminan y culminan con una destrucción. Siempre, en todas. Entonces empiezas a leer la literatura, las revistas, los libros que te ayudaban a entender. En todos estos libros siempre tenían final épico, un final con destrucción, un final con miedo, un final de muerte. El principal temor que te daban era el miedo a la muerte. El miedo a la muerte era lo que iba a pasar. ¿Cómo iban ellos acomodando este tema? En las historias que nos contaban, obviamente historias de la Biblia, siempre terminaban con un final, con un desastre. Por ejemplo, en los tiempos de Lot, la gente era mala, la gente era despiadada, la gente vivía la vida loca. Habían un matrimonio de personas buenas, que era la familia de Lot, con sus hijas, y con su esposa y con sus yernos. Y ellos eran buenos, los demás eran malos. ¿Y quién quería ser como la familia de Lot? Yo. ¿Y quién quería ser como la gente del pueblo? Yo no me quiero morir. ¿Y qué pasó? Bueno, dice la Biblia que Dios, Jehová, mató a toda la gente inicua de aquellos tiempos. ¿Te imaginas? Fuego del cielo corriendo bajaba y consumía a las personas porque no fueron buenas y no hicieron lo que Lot hizo. La segunda historia era la de los días de Noé. Durante mucho tiempo Noé hizo el arca. Y en el arca que Jehová le pidió que hiciera, porque iba a haber un diluvio por 40 días y por 40 noches. Ese diluvio iba a terminar con toda la gente mala. La gente se estaba volviendo loca. No obedecía a Dios. En aquellos tiempos, porque sí nos ponían a leer fechas, eso sí. Y también tienen algunos libros como los Perspicacia, que solamente los testigos de Jehová de Hueso Colorado saben. Y sí tenían algunas referencias que supuestamente el arca de Noé se asentó en un lugar alto y que está registrado históricamente. Hay que ver ese detalle, porque puede estar manipulado, por supuesto. Noé predicó y hablaba y la gente se burlaba. Nos decía mi abuelito, ve cómo la gente se burla, así como en los días de Noé también ahorita la gente se burla, no cree. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que Noé les predicó y como no hicieron caso, pues bueno, fueron muertos todos. El diluvio que duró 40 días y 40 noches. Pero antes metieron los animales de 2 en 2. Todos los animales que existen. Ahí fue una discriminación de animales, supongo yo, porque solamente entraron 2 animales, macho y hembra, para que se reproducieran posteriormente. Pero ahí me acuerdo que decían, había muchos más animales, pero solamente los animales elegidos, solamente los animales pues que eran buenos, fueron los que entraron también al arca de Noé. Los demás no, porque eran malos, eran feos, ¿no? Habían otros tipos de animales. Eso contaban, eso era ya de su cosecha o era lo que ellos suponían o interpretaban. Posteriormente llegó la destrucción y obviamente Noé se salvó junto con su familia porque predicó y escuchó a Dios, hizo las cosas buenas y todos los demás, ¿no? Así como estos relatos, había varios relatos en la Biblia los cuales culminaban o terminaban con esto, que de poner atención, de hacer caso, de predicar y de ser siempre bueno. Bueno significaba ir a las reuniones, ir a predicar, a asociarse con ellos, leer la Biblia, leer las publicaciones. Eso significaba ser bueno. Sí, no nos enseñaban otro tipo de cualidades. Claro está que nunca nos enseñaron a hacer cosas extrañas, por ejemplo, cosas que estuvieran en contra de los derechos humanos. Sí, la realidad fue esa, pero sí, hubo mucho hostigamiento mental. Bueno, y siguió la historia y seguíamos entendiendo que bueno, esto ya estaba escrito. Posteriormente vino Jesús a la tierra, murió por nosotros y bueno, de ahí se empieza a desencadenar todo este tema de todas las religiones.
Y bueno, de entre ellas salieron los testigos de Jehová. Y por supuesto que ellos son los que tienen la verdad completa, no hay duda. No puedes dudar, es lo que es la única. Tienen la Biblia completa, tienen las publicaciones, todas son acertadas, no tienen ningún error ni detalle, porque todo está bien leído, cuidadosa y minuciosamente, como parte del pueblo elegido por Jehová. Cuando empiezas a entender por qué va a llegar una destrucción para acabar, porque de acuerdo a todas las historias tienen que acabar con toda la gente mala, bueno, entonces pasa el tema a la gran tribulación. Tienes que entender que primero es la gran tribulación, luego el Armagedón, luego el paraíso, luego la resurrección de los muertos y luego los 1000 años. En los 1000 años, o sea, es una revoltura muy cañona. Vamos poco a poco. En el tema de... Si escuchan mi perrito es porque pues él quiere salir en el video, ¿no? Entonces ya. Bien, entonces hay que ir entendiendo. Primero tienes que entender, la programación es ir todo el tiempo. Tienes que programar tu mente, tienes que entender, y todo el tiempo es la manipulación, consta de esto. Entonces es ir todo el tiempo, ir a las reuniones, leer las publicaciones, leer la Biblia, leer la literatura para que se complemente con la lectura de la Biblia. Cuando leías la Biblia y tú no entendías nada, tenías otro tipo de ayuda para entender, pero eso hacía más fuerte estas creencias. El escritor Gary Van Warmerdam, en su libro Mindworks, Atención Plena, habla sobre este tema de las creencias. ¿Qué es lo que pasa con las creencias? Las creencias no solamente son creencias religiosas, sino que son las creencias de la vida cotidiana. ¿Qué pasa con este tipo de creencias? Bueno, se convierten en unas burbujas y poco a poco se van haciendo estas burbujas más fuertes, hasta que se hace una burbuja completamente de hierro, difícil de romper. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que pasaba mucho con los testigos de Jehová. Tú de repente, cuando estabas en la programación, estabas leyendo, estabas aprendiendo, se creaba una burbuja dentro de ti. Es decir, tenías que reunirte todos los días para tener la llama espiritual encendida, porque si tú no ibas, perdías el contexto, perdías el hilo, perdías la trama. Entonces tenías que asistir todo el tiempo a las reuniones para estar completamente protegido, enseñado y fueras parte del pueblo de Jehová actualizado, es decir, estuvieras todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando dejabas de ir a las reuniones, eran 2 o 3 días y de repente decías, sí es cierto, pues ya como que no he ido y me he perdido de cosas. Entonces eso hacía que esta burbuja se hiciera fuerte, porque le ayudabas a confirmar, es verdad. Y cuando tú te dabas cuenta de que ya no ponías atención, de que te perdías de algunas cosas, o en realidad sí ya no querías ir, decías, había mucha razón. Así como este tema, habían muchos, o sea, en la vida cotidiana también había muchos, en el tema de que estas burbujas de creencias se forman cuando tú las conoces y se van haciendo fuertes cada vez que confirmas o reafirmas que lo que te dijeron es verdad. Por ejemplo, lo vamos a ver ahorita con el tema de los últimos días, ¿no? Que también se iban reafirmando. Bueno, ¿qué pasa con estas burbujas de creencias? Estas burbujas de creencias se fueron haciendo más, se hicieron muchas en tu cabeza. Entonces cada que ibas a las reuniones se te iban reforzando, que cuando tú querías de repente leer una lectura diferente, conocer a lo mejor un escritor diferente de algún otro libro, o tener una idea completamente a lo que ellos te decían, era imposible, porque tus burbujas de creencias impedían que esto lo hiciera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Romper esas burbujas de creencia para ver la realidad de lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque no lo podías hacer. Si tú preguntabas algo fuera de lo común que no estuviera escrito, recuerdas lo que te decían, no puedes ir más allá de lo que está escrito. Si tú querías investigar, leer otros libros, creer tal vez en alguna otra cosa, era totalmente inadecuado, porque Satanás, el diablo, pues en este caso el malo, ya hablaremos, le dedicaremos un
video exclusivo a este ser que, bueno, mucho protagonismo ha tenido. Las burbujas de creencia se pueden romper y sí, es muy difícil y tienes que pasar un proceso. Hay muchas personas que, por ejemplo, he visto o han visto mis videos y pues se enojan porque es esta sensación energetizante de la euforia, del amor, por ejemplo, como un partido político o un equipo de fútbol, ¿no? El fanatismo, hierve el fanatismo. Entonces, cuando tú dices algo que es diferente, la gente se centra en su burbuja de creencia y no quiere salir. No, la burbuja es roja, no quiero salir. Oye, pero existe burbuja azul, amarilla, negra. No, es roja. Cuando de repente tú vas saliendo de la burbuja, no la rompes porque es muy difícil, pasan años. Sales de la burbuja y te volteas a ver las otras burbujas, empiezas a pensar, empiezas a identificar que hay más cosas, y lo más interesante de esto es que el beneficio de la duda es totalmente la mejor curación. Esto es como una enfermedad, como una pandemia. Lo sabías tú y tenías que pasarlo a los demás, y con ese fervor tú ibas y lo hablabas y lo platicabas. Ya hablaremos de la predicación. ¿Qué es lo que pasó? Que en el año de 1914 fue que dicen que hubo una guerra en el cielo y Jesús se peleó con Satanás. Sacó del cielo a Satanás y a todos los ángeles malos que les llamaron demonios y los mandaron a la tierra para que ellos estuvieran aquí en la tierra. Entonces nos los aventaron a los otros, no ningún otro planeta que pudiera existir en la tierra, no, solamente aquí en la tierra, no Marte, Júpiter, Saturno, no, solamente aquí a la tierra nos aventaron a Satanás y sus demonios. ¿Qué hicimos? Empezó una nueva era, se empezaron a cumplir las profecías, que todo lo que ya está escrito, ¿no? Todo ya está escrito. Ya está escrito todo, ¿no? Pero se están cumpliendo las profecías y ahí reforzamos nuestro sistema de creencias. Entonces, sí, ya ves cómo sí se están cumpliendo las profecías. Bueno, en 1914 hizo la Primera Guerra Mundial y ellos lo toman como referencia de que las guerras y todo esto lo que está sucediendo es porque son los últimos días. Los últimos, ni uno más. Pero ¿cómo sabemos y cómo se defienden ellos? Pues por supuesto que nos utilizan nuestra mente. He aquí un pasaje del libro El Gran Maestro en su página 249. Dice así: hay quienes dicen que las cosas que Jesús predijo han sucedido siempre, pero nunca antes han sucedido todas ellas al mismo tiempo y en tantas partes del mundo. Así que, ¿comprendes lo que significa esta señal? El hecho de que veamos ocurrir cosas, todas estas cosas, significa que pronto se acabará este mundo malo y comenzará el nuevo mundo de Dios. Interesante. Hay que hacer fuerte esa burbuja de creencia. ¿Y cómo lo empezamos a hacer más fuerte? Bueno, ellos siempre en todas partes citan un texto bíblico. Todo el tiempo lo leíamos, todo el tiempo. Es que de tanto repetir, pues se te quedaba en el inconsciente. Tú lo tenías ya programado, grabado. Van a oír de guerras e informes de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Cuando escuchabas eso y tú veías en ese momento terremoto en un lugar del mundo, ¿ves? Estamos en los últimos días. Huracán, estamos en los últimos días. Guerras, estamos en los últimos días. Esta parte de grábalo. Y que nos saltamos es que es tanta información que en 1914 ellos decían o tenían una información que ellos habían sacado anteriormente en su atalaya, la Watchtower, la atalaya, donde decía: esta generación no pasará. Que las personas que nacieron en 1914, ellos se marcaba el año para que esa generación era la que iba a ver el venidero Armagedón y por supuesto el paraíso. En 1975 la gente se preparó, vendió sus pertenencias, vendió todas sus cosas, se resguardó porque ellos sabían que eran los elegidos de Dios. Pero no llegó la destrucción. Igual se terminó para muchos de ellos pues su vida con alguna enfermedad, algún accidente, pero la destrucción como tal que ellos decían no llegó. Este tipo de psicología
Era una violencia psicológica tremenda, porque cuando estabas leyendo, estabas tomando el título, el asunto, el hilo, el contexto, y estabas imaginándote cómo sería el Armagedón, qué es lo que pasaría con la gran tribulación, dónde voy a estar, mi familia va a estar, mi abuelito va a estar, mis tías van a estar, ese no porque ese es malo, tú sí porque eres bueno. Dice así, según el libro El Gran Maestro, en su página 249, dice: si alguien tiene que escapar de algún desastre durante el invierno, cuando las condiciones del tiempo hacen que viajar sea muy difícil o peligroso, ¿qué podría pasarles? Le costará mucho escapar y quizá no lo consiga. ¿No sería una lástima que la persona muriera en una tormenta de nieve porque estaba tan ocupada con otras cosas que no pudo ponerse en camino antes? En ese momento decías: tráeme mi corbata, me voy al servicio. Tráeme mi saco, me voy a la reunión. No me va a agarrar desprevenido, yo voy a vivir. El miedo a la muerte era su principal arma psicológica. Si no vas, te vas a morir. Bueno, ¿y qué haces a los 7 años cuando estás en las reuniones y te empiezan a hablar de estas cosas tan sádicas y perturbadoras? Es como si hicieras un licuado al que le pones una pizca de temor, un cachito de imaginación, 3 kilos de miedo, 2 cucharaditas de exageración y una pizca de fanatismo. Todo ese licuado tienes que tomártelo en menos de 1 minuto. Y así era como tenías que seguir. Y no era todo. Y era cuando entonces empezaba tu imaginación. Cada persona lo vivió diferente, pero tú te empezabas a imaginar: ¿qué será eso del Armagedón? ¿Cómo? Se pondrá el cielo oscuro, se romperá la tierra, nos tragará la tierra, pero yo soy bueno, yo no me voy a morir. No, porque yo estoy yendo a las reuniones, entonces yo supongo que me ha de poner Jehová en un lugar donde yo lo vea y ellos se van a morir, o sea que se van a morir todos mis compañeros de la escuela, la maestra se va a morir porque no va a la reunión, las señoras se van a morir porque no va a la reunión. No te imaginas lo que es pararte a las 3 de la mañana, cuando todos están durmiendo, porque no puedes dormir por las crisis de ansiedad de saber cómo será el Armagedón, la gran tribulación, y después de mucho tiempo te vas asimilando a que eso es una esperanza. Es algo que tú vas a poder pasar. Y aunado a esto, estás ahí, tienes 7 años, por ejemplo, yo aprendí a leer bastante chico y mi abuelo me decía: a ver, mijito, vamos a leer, por ejemplo, dice: tú, aquel que es y que era el leal, justo eres porque has dictado estas sentencias. Como ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado a beber sangre, se lo merecen. Babilonia la Grande, el imperio mundial, la religión falsa, es uno de los repugnantes elementos del mundo de Satanás, representada por una gran ramera o prostituta sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata, con 10 cuernos, contra la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra tuvieron relaciones sexuales. Entonces vio una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer iba sentada, vestida de púrpura y rojo escarlata, y llevaba adornos de oro. Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes. Tantas expresiones sádicas a los 7 años. La gran tribulación. La gran tribulación es que cuando las personas o las naciones dijeran: paz entre nosotros, paz y seguridad, esas palabras también como fueron traumantes. Cuando los gobiernos digan paz y seguridad, destrucción repentina. Pero lo que están esperando ahorita todavía es que llegue la gran tribulación. La gran tribulación es que todos los gobiernos se van a unir para derrocar a todas las religiones, todas, pero cuando vean y persigan a la de los testigos de Jehová, es entonces cuando Jehová va a ayudarlos de alguna manera y va a traer el Armagedón. La gran tribulación, es decir, van a empezar a perseguir a todas las religiones, todas las que existen, podemos nombrar muchas, pero justo al último
van a perseguir a los testigos, y cuando los testigos los persigan, pues va a venir el Armagedón, y Jehová va a ayudarse de todas estas fuerzas naturales, terremotos, fuego, agua, así como ya lo ha hecho en otras ocasiones anteriores, también lo va a hacer. Pero tú nada más vas a estar viendo, pues si tú vas a las reuniones no te va a tocar morir. Pero si no vas, aguas porque te vas a morir. Definitivamente. Pues entre todos van a tener que limpiar la tierra, van a tener que ayudarse entre todos a limpiar, a sacar todo durante un proceso de 1000 años. No va a existir el refresco de cola, no va a existir las frituras, no va a existir la grasa, todos van a comer saludable. No van a existir los matrimonios, no va a haber coito porque todos van a ser hermanos, hijos de Dios. La televisión, no va a existir el internet, no va a existir ninguna plataforma digital, porque de ahí todos solamente van a vivir en un paraíso en la tierra, bajando el campo, así, algo así es como el tema de Thanos. ¿Alguien vio la película de los Vengadores? Él estaba así a lo lejos, y así como Thanos quería, bueno, así se dice que van a vivir todos los testigos de Jehová después de que pasen ahí. Durante ese tiempo van a resucitar todos los muertos, un ganchito más. Si no vas a las reuniones, no vas a ver a tu familiar que se murió. ¿Y él qué va a pasar cuando pregunte por ti? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi nieto? Y después de que pase los 1000 años y que todo ya esté bonito y todos ya coman frutas y verduras y que no haya coito y no haya sexo y no haya meditación y no haya libros, solamente se críen todo esto, pues lo que va a pasar es que se va a soltar a Satanás nuevamente y va a regresar a extraviar a la gente. Y nuevamente mucha gente se va a ir con él. Y ahora sí va a ser la muerte segunda. Porque Satanás, ¿dónde va a estar Satanás todo este tiempo? Pues va a estar encadenado en un abismo. Cuando renazca, cuando salga otra vez y extravíe otra vez, se va a ir mucha gente, porque este Satanás pues es muy bueno, es muy verboso y convence muy rápido a la gente. Entonces cuando vuelva a salir, pues los va a convencer, se los va a llevar, y bueno, ahí sí van a morir ya. Ahora sí los van a destruir todos con fuego y todos añicos, cenizas, ya no va a quedar nada y solo va a quedar la gente buena, y va a vivir por siempre y para siempre en la tierra, como siempre se quiso desde un principio. En fin, así de extraña y extravagantes, y con muerte y con fuego y con abismos, todo por comerse una manzana. Y hasta aquí con el tema de el Armagedón. Bueno, y quiero avisarles algo muy importante que de verdad me honra muchísimo. Es que a partir de los siguientes videos, en el correo electrónico que aparece aquí, en este correo electrónico, hay muchas personas que también quieren contar su historia, quieren ver cómo vivieron, cuánto tiempo estuvieron, nacieron dentro, entraron después, tuvieron algún título especial siendo testigos de Jehová. Bueno, en este correo quiero que me compartan su historia. Sí, así su historia. Si por alguna razón, circunstancia, lo que ustedes quieran, no pueden decirlo y no quieren tenerlo guardado y quieren expresarlo, con mucho gusto, y me honra muchísimo ser su portavoz. En este correo electrónico ustedes van a mandar su historia, si quieren poner su nombre o quieren poner un anónimo, bueno, como ustedes quieran. Y yo voy a darle lectura aquí a cada una de esas historias que ustedes tuvieron y vivieron dentro de esta organización religiosa. Cada semana que hablemos de algún tema en especial, al final vamos a leer esta historia. Gracias por ver estos videos y recuerden, no estamos en contra de los testigos de Jehová. Gracias a esa organización religiosa sé lo que no quiero para mi vida.